Sesión 11. Derecho tributario. Tributario del Sistema Nacional. Objetivos de la sesión. Objetivo 1. Comprender la importancia de la legislación que regula las obligaciones tributarias en forma clara y precisa. Objetivo 2. Identificar, analizar las características y elementos del sistema tributario peruano en forma clara y precisa. Derecho tributario. Derecho tributario, conjunto de normas jurídicas que regulan los tributos en sus distintos aspectos. Es toda prestación obligatoria en dinero o especie en el que el Estado exige mediante un ejercicio su poder de imperio. Derecho tributario. Caracterización jurídica. Son las prestaciones en dinero que el Estado exige en el ejercicio de su poder del imperio en virtud de una ley para cubrir los gastos que demandan la satisfacción de necesidades públicas. Mediante el tributo, los integrantes del Estado contribuyen al sostenimiento del gobierno en proporción de sus respectivas capacidades económicas. Hay quienes ven el tributo en el ataque de la propiedad privativa, pero es todo lo contrario. Cierto que la mayor parte de los ingresos son obtenidos recurriendo a patrimonio de los particulares, que deben contribuir en forma obligatoria, pero no es menos cierto que la propiedad privada solo puede ser garantizado por el Estado si cuenta con los recursos tributarios suficientes para mantenerla. ¿Qué es tributo? Es una prestación de dinero que el Estado exige en el ejercicio de su poder de impedir sobre la capacidad tributiva de una depresión purga la legislación del planteamiento del cumplimiento de sus fines. Estado. Tributos. Servicios colectivos ciudadanos. Clasificación de los tributos. Tributo. Impuesto, contribución, tasa. No existe contraprestación directa, beneficios otorgados a las obras públicas, servicio público individualizado o tributo. Impuestos pagados contribuyen sin esperanza a cambio. Estos impuestos a la renta, impuestos arancelarios, derechos arancelarios, etc. Contribuciones de pagos hacen los ciudadanos Estado en un beneficio por parte del Estado. Tasa de pagos que tiene que hacer el ciudadano Estado en el servicio que recibe tramitar un expediente o un DNI, etc. voluntario. Principios en materia tributaria. Capacidad contributiva, capacidad contributiva, reserva de ley, igualdad, no confiscatoriedad, respeto a los derechos fundamentales. Sistema tributario. Sistema tributario. En el primer lugar, el sistema tributario peruano es el conjunto ordenado de normas, principios, instituciones que regulan las relaciones procedentes de la aplicación de tributos en el país. Se rige bajo el Decreto Legislativo 771 de enero de 1994, denominado como Ley Marco del Sistema Tributario Nacional. Según la Constitución de 1993, el Estado es el poder político organizado en 3 niveles de gobiernos nacionales, regionales, locales, y cada uno de ellos agrupa diferentes unidades ejecutoras, productoras de bienes y servicios públicos, cuyos estos operativos deben ser financiados con tributos. Elementos en el sistema tributario. Política tributaria son aquellos lineamientos que dirigen el sistema tributario. Este diseña por el Ministerio de Economía y Finanzas la política tributaria, la sostenibilidad de las
finanzas, normas tributarias públicas de eliminado distorsiones, movilizaciones nuevos, recursos, tributos, impuestos, datos tributarios, comprenden código de normas tributarias, administración tributaria. La constituyen los órganos del Estado encargados de aplicar la política tributaria. A nivel nacional ejercen por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT y la Superintendencia Nacional de Administración de Aduanas. Políticas fiscal y sistema tributario. La política fiscal es una herramienta de la política económica destinada para obtener los recursos para mantener el Estado y para cumplir con el desarrollo de las obras públicas sociales que le correspondan a su misión de redistribuir los ingresos entre sus habitantes. Al mismo tiempo, el presupuesto de la nación permite conocer cuáles serán sus ingresos y gastos en un periodo de tiempo determinado. Elementos de la política fiscal: los ingresos del Estado, el gasto público. El Código Tributario. El Código Tributario es un conjunto de órganos sistemático, las disposiciones y normas que regulan la materia tributaria en general. Como todos sabemos, en nuestro ordenamiento jurídico hemos tenido 4 códigos tributarios. El primer, aprobado por Decreto Supremo 263, el segundo aprobado por Decreto de Ley 25.859, el tercer aprobado en el Decreto Legislativo 773 y cuarto Código Tributario aprobado por el Decreto Legislativo 816. Actualmente tenemos único ordenado del Código Tributario. Finalidad del Código: facilitar por su concisión y claridad conocimiento de los derechos y deberes generales contribuyentes a la relación tributaria y prevenirlo así de seguridad y garantías frente al acreedor del tributo. Posibilidad de mejorar la organización y la administración tributaria sobre la base de un esquema más estable de relación en el contribuyente. Afirmación y desarrollo de los principios y constitucionales en materia tributaria. La administración tributaria. Órganos de la administración tributaria: SUNAT, gobiernos locales avanzan nueva agenda urbana. La administración tributaria. La Superintendencia Nacional de Aduanas y de la Administración Tributaria SUNAT, Administración de Tributos Internos, tributos aduaneros tales como impuestos a la renta, impuesto general a ventas, impuestos selectivos al consumo, impuestos especial, minería, régimen único simplificado de derechos arancelarios derivados de la importancia de bienes. Mediante la Ley 2733/4 se amplió las funciones de la SUNAT a efectos que administre las aportaciones de salud o la ONP. La SUNAT también administra otros conceptos no tributarios como regalías mineras y gravamen especial a la minera. Sistema Tributario Nacional. Código Tributario. Tributos. Gobierno Central. Impuesto a la renta, impuesto general a las ventas, impuesto selectivo al consumidor, régimen único simplificado, impuesto especial a la minería, aportaciones de seguro social, salud, aportaciones a la oficina, normalización prevencional ONP, derechos arancelarios, regalías mineras, gravamen especial a la minera, tasas de prestación, servicios públicos. Gobiernos locales: impuesto al predial, impuesto a la alcabala, impuesto a los juegos, impuesto a las apuestas, impuesto al patrimonio vehicular. Para otros fines: contribuciones al SENATI, contribuciones al CENCICO. Asignación, legislación empresarial, docente, abogado Regis Andrés Junior Fernández, abogado. Obligación tributaria. Objetivos de la sesión: comprender e interpretar las características principales y elementos de la obligación tributaria de manera correcta. Objetivo 2. Analizar las características principales que regulan a los acreedores deudores de tributarios en forma clara. Objetivo 3. Identificar transmisión, modalidad de extinción, prescripción de la obligación tributaria de manera
Estatuto del Código Tributario, Decreto Supremo, Código Tributario. Norma contenido. El presente código establece los principios generales, instituciones, procedimientos normales, ordenamientos jurídicos tributarios. Código Tributario. Norma 2. Ámbito de aplicación. Este código rige las relaciones jurídicas originadas por tributos. Para este efecto, tenemos genérico tributo comprende a. Impuestos en el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa a favor de los contribuyentes por parte del Estado. B. Contribución al tributo cuya obligación tiene como hecho generador de beneficios derivados de la relación de obras públicas de objetivos estatales. Tasa al escrito cuya obligación tiene como hecho generador prestación efectiva del Estado de un servicio público individualizado del contribuyente. No es tasa el pago que se recibe por un servicio de origen contractual. La tasa, entre otros, pueden ser: 1. Arbitrios son tasas que se pasan por la prestación de mantenimiento o servicio público. 2. Derechos son tasas que se pagan por la prestación de un servicio administrativo público de uso aprovechamiento de bienes públicos. Las licencias, las tasas agravan obtención de autorización específica, la realización de actividades, provechos particulares sujetos contra la fiscalización, el rendimiento de los tributos, distintos impuestos que deben tener distintos ajeno a cubrir el costo de obras y servicios constituyen los supuestos de obligación. Norma 3. Fuentes de derecho tributario. Son fuentes de derecho tributario las disposiciones constitucionales, los tratados internacionales aprobados por el Congreso, ratificados por el Presidente de la República, las leyes tributarias y las normas de rango equivalente, de las leyes orgánicas especiales que norman creación de tributos regionales o municipales, los decretos supremos y las normas reglamentarias, la jurisprudencia, las resoluciones de carácter general emitidas por la Administración Tributaria y la doctrina jurídica. Norma unitaria impositiva tributaria. El Ministerio de Economía y Finanzas elevó el valor de la UIT de 4.150 para el 2018. La unidad impositiva tributaria UIT es un valor referencial que puede ser utilizado en las normas tributarias para determinar las bases disponibles, deducciones, límites, afectaciones y demás aspectos de los tributos que consisten en conveniente en el legislador. También podrá utilizar para aplicar sanciones, determinar las obligaciones contables, escribirse en el registro contribuyente y otras obligaciones formales. El valor de la UIT será determinado mediante el decreto supremo considerando los supuestos macroeconómicos. La obligación tributaria. Definición. Es definida como la relación jurídica de derecho público consistente en el vínculo entre el acreedor y el sujeto activo, el deudor, el sujeto pasivo establecido por la ley, el eje que tiene por objetivo cumplimiento de prestación tributaria por parte de este último a favor del primero exige coactivamente base legal artículo 1 Código Tributario. Relación jurídica tributaria. Deudor tributario, dar, hacer, no hacer, acreedor tributario. Las características: vínculo jurídico establecido en la ley de derecho público exigible coactivamente. Nacimientos de la OET. Artículo de nacimiento de obligaciones tributarias. Obligación tributaria nace cuando se realiza hecho previsto en la ley como generador de dicha obligación. Elementos de la obligación tributaria: los sujetos activo y pasivo, el vínculo o la relación jurídica tributaria, la prestación tributaria objeto de la obligación tributaria. Acreedor tributario: gobierno central, gobierno regional, gobierno local, entidades de derechos públicos con personería jurídica propia, municipalidad de provincial, municipalidad distrital, Censico, Senati de Salud, ONP. Sujeto pasivo, deudor tributario: es aquella persona designada por la ley como obligado a cumplimiento de las prestaciones tributarias como contribuye responsable y respecto de entenderse por a. Contribuyente aquel que realiza el respeto a lo cual produce hecho generado obligaciones tributarias. Es un deudor que cuenta su propia tanto realiza el hecho imponible. Responsable es aquel que realiza el hecho imponible, se encuentra obligado a cumplir obligación tributaria, es un deudor cuenta ajena.
Deudor tributario, contribuye responsable, representante, agente. Repetición, percepción, responsabilidad solidaria, solidarios en el contribuyente, en la calidad de adquirientes, por dolo, negligencia clave, abuso de facultades, por acción o emisión de representante. Persona obligada a cumplimiento de lo presente tributario como contribuye o responsable. Capacidad tributaria. La actitud jurídica para ser sujeto pasivo relacionado junto al tributo sin que el respecto tenga importancia cantidad de riqueza que se posee. Personas naturales jurídicas, comunidades, bienes patrimoniales, sucesivos, indivisas, fideicomisos, sociedades conyugales y otros antes colectivos. Persona natural, persona jurídica. Aunque estén limitados o características de la capacidad personal jurídica según el derecho privado o público. Capacidad tributaria y capacidad contributiva será lo mismo. Representación. La representación del sujeto que carece de personería jurídica. La representación de los sujetos que caracterizan de personería jurídica corresponde a sus integrantes administrativas, representantes legales designados, tratándose PNP carezcan de capacidad jurídica para cobrar, actuarán por representación legales judiciales. Debe acreditar su representación mediante el poder documento público, privado, con firma legalizada notarialmente por el fedatario designado por la administración tributaria o de acuerdo al previsto de las normas otorgan dichas facultades según corresponde. Las representados en este sujetos cumplimiento de las obligaciones tributarias derivadas a las actuaciones de sus representantes. Domicilio fiscal fijado para todo un efecto tributario. Domicilio fiscal. Lugar dentro del territorio nacional por todo el efecto se considera consistente mientras su cambio no sea comunicado. Domicilio procesal. Se deberá señalar, iniciar el procedimiento tributario. El domicilio procesal deberá estar ubicado dentro de la radio urbano que señale la administración tributaria. Cuando no sea posible realizar la modificación en el domicilio procesal fijado por el sujeto de obligación de inscribirse en la administración tributaria, ésta realizará las notificaciones que correspondan en el domicilio fiscal. 1. Pago. 2. Compensación. 3. Condonación. 4. Consolidación. 3. Resolución de administración tributaria sobre la cobranza dudosa o oneroso. Otros que se establecen por las leyes especiales. Extinción. Compensación. La deuda tributaria para compensarse total parcialmente de los créditos de tributos, sanciones, interesantes, otros conceptos pagados en exceso indebidamente que corresponden a los periodos no prescritos que sean administrados por el mismo órgano administrativo y cuya recaudación constituya ingreso de una misma cantidad. A tal efecto, la compensación podría realizar de cualquiera de las siguientes formas. 1. Compensaciones automáticas. 2. Compensaciones de oficio administrador tributario. 3. Compensaciones de solicitud por parte de la deberá efectuar la administración tributaria previo cumplimiento de los requisitos, formas de condiciones que ésta señale. Condonación. La deuda tributaria solo podrá ser condonada por norma expresa con rango de ley. Excepcionalmente, los gobiernos locales podrán condonar con carácter general el interés moratorio y las sanciones respecto a los tributos que administre. Consolidación. La deuda tributaria exige por consolidación cuando el acreedor de obligación tributaria se convierta en un deudor de la misma como consecuencia de la transmisión de bienes y derechos que son objeto del tributo. Prescripción. La prescripción origina exigibilidad de la deuda tributaria debido a la inacción al acreedor tributario durante determinado lapso establecido por la ley. Plazos. La acción para determinar la obligación tributaria, así como la acción para exigir su pago o aplicar sanciones, prescribe a los 4 años y a los 6 años. Para quienes no hayan presentado la declaración respectiva, dichas acciones prescriben los 10 años cuando la agente de retención, percepción no ha pagado tributos retenidos percibido. La acción para solicitar efectuar la compensación, así como para devolución, prescribe a la cuota de 4 años.
Asignación, legislación empresarial, abogado del registro André Junior Fernández, docente, abogado. Sección 3. La administración tributaria y administrados. Objetivo de la sesión. Objetivo 1. Comprender características, administración correcta, interpretar las principales a la atribución manera. Objetivo: comprender y analizar los deberes, derechos de los administradores según el Código Tributario de forma clara. La administración tributaria y los administradores. Órganos de la administración. Órganos de la administración tributaria. SUNAT, gobiernos locales, otros. Los gobiernos locales avanzan hacia nueva agenda urbana. SUNAT, tributos internos, derechos arancelarios. Gobiernos locales, contribuciones, tasas municipales, impuestos asignados. Sistema tributario peruano. Código tributario. Tributos para el gobierno central. Tributos para el gobierno local. Tributos para el gobierno central: impuesto general a las ventas, impuesto a la renta, régimen único simplificado, impuesto de consumo, derecho arancelario, tasa por prestación de servicios públicos, impuesto a transibilidad, impuesto solicitado a favor de la niñez, impuesto extraordinario para la promoción Ideas Tour, IETF, impuesto temporal a los activos netos. Tributos para el gobierno local: impuesto predial, impuesto patrimonio vehicular, impuesto de alcábala, impuesto a las apuestas, impuesto a los juegos, impuesto a espectáculos públicos no deportivos, impuesto a la promoción municipal, impuesto al rodaje, impuesto a las embarcaciones de recreo, impuesto a los juegos de casino y máquinas tragamonedas. Tributos para otros fines: contribución social salud, contribución a CNP, contribución al Senati, contribución a Cencico. Facultad de la administración. Facultades: recaudación, determinación, fiscalización, sancionatorio. Fiscalización: facultad, recaudación de tributos, administración tributaria, entidades del sistema bancario financiero por convenio. Facultad de determinación, fiscalización. Inicio, determinación, formas. Inicio: por acto a declaración de deudor tributario, por la administración tributaria, por propia iniciativa denunciada a terceros. Formas: por declaración deudor tributario se realiza el hecho de imponible, señala que las bases imponibles y la cuantía del título. AT verifica realizar derecho imponible. Identifica el deudor tributario, señala la base imponible y la cuantía del tributo. Facultad de fiscalización de la administración tributaria: requerir documentos, incautar, requerir comparecencias, requerir apoyo a fuerza pública, informes. Facultad sancionatoria: sanciones tributarias: multa, comiso, internamiento temporal de vehículos, cierre temporal de oficina de profesionales independientes, suspensión temporal de licencias, permisos, concesiones o autorizaciones vigentes otorgadas por entidades del Estado para el desempeño de actividades de servicios públicos. Obligaciones de la administración tributaria. Obligaciones del administrador. Deudor tributario: inscribirse, emitir, otorgar comprobantes de pago, llevar a conservar los libros registros contables, permitir control, otorgar información requerida, guardar, reservar información a terceros, requerir comparecencia, presentar DDGG. Derechos de los administradores. Atención eficiente y respetuoso al contribuyente, impugnación de procedimientos, solicitar prescripción,
sustituir la rectificación de sus eje, aplazamiento, fraccionamiento, conocer la situación, procedimientos iniciados y en el trámite, fórmulas, consultas según su procedimiento establecido, obligaciones de tercero, miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público, el funcionamiento de servidores públicos, notarios, fedatarios, martilleros públicos, informar, comprador de usuario y el transportista, exigir. Tribunal Fiscal. El Tribunal Fiscal es el órgano resolutivo ministerio que constituye la última instancia administrativa. Esta materia tributaria y aduanera a nivel nacional como tal es la competencia para resolver controversias suscitadas entre los contribuyentes y las administraciones tributarias. Depende administrativamente del ministerio y tiene autonomía en el ejercicio de sus funciones. Funciones del Tribunal Fiscal. A. Conocer, resolver la última instancia administrativa de apelaciones contra resoluciones de la Administración Tributaria, que resuelve reclamaciones impuestas contra las órdenes al pago, resolución, determinación, resoluciones, multas y otras administraciones que tengan relación directa con la determinación de la obligación tributaria. B. Conocer, resolver en última instancia la administración apelaciones contra las resoluciones expedidas de la Superintendencia Nacional de Aduanas y la Administración Tributaria, SUNAT, sobre derechos aduaneros y clasificaciones arancelarias. Conocer y resolver última instancia administrativa de las apelaciones respecto a las sanciones de comiso de bienes, internamiento temporal vehículo y cierre de temporal de establecimiento u oficina de profesionales independientes. D. Resolver las cuestiones de competencia que susciten material tributario conforme a la normatividad aplicable. Resolver las quejas que presentan los deudores tributarios contra las actuaciones, procedimientos que los afecten directamente o infrinjan los establecidos en el Código Tributario, así como se interpongan de acuerdo a la Ley General de Aduana, su reglamento, disposiciones administrativas de materia aduanera. F. Establecer criterios y disposiciones generales que permitan uniformar jurisprudencia en la materia de su competencia. H. Proponer al ministro de Economía y Finanzas las normas que juzguen necesarias para suplir las diferencias en la legislación tributaria y aduanera. Los demás funciones que le correspondan conforme al marco normativo aplica establecer posiciones generales permitan informar jurisprudencia en las materias y su competencia. Proponer al ministro de Economía y Finanzas normas de justicia necesarias para suplir deficiencias de legislación tributaria aduanera. Las demás funciones corresponden conforme al marco normativo aplicable sobre las materias de su competencia. Tribunal Fiscal. Presidencia, Sala Plena, Vocalía Administrativa, Oficina Técnica, Sala Especializada, Estructura orgánica. Miembros del Tribunal Fiscal. 1. Cada sala especializada de materia tributaria o aduanera está conformada por 3 vocales. El nombramiento del vocal presidente, del vocal administrativa y de los demás vocales. Del Tribunal Fiscal se efectuará por resolución suprema. El desempeño, el cargo a tiempo completo y la dedicación exclusiva. Será ratificada cada 4 años, pero puede ser removidos. Ya, va para el mío.
Sección 14. Impuesto a la renta. Objetivo 1. Comprender, analizar el ámbito de aplicación del impuesto a la renta, operaciones graves y no graves de manera correcta. Impuesto a la renta. ¿Qué es renta? Podemos decir qué es el ingreso que constituye un ganancia y beneficio, utilidad, etcétera, que genera enriquecimiento. Impuesto a la renta es un impuesto que se le declara y se paga cada año y recae sobre los ingresos de las personas de la empresa. Para calcularlo se requiere conocer la renta líquida del contribuyente y para determinar la renta líquida se debe encontrar primero la renta bruta. Este impuesto grava los ingresos que provienen del arrendamiento, alquiler, enajenación y otros tipos de cesión de bienes inmuebles, acciones de más valores mobiliarios, ganancias, capital y otros trabajos realizados de forma independiente. De la misma manera, grava a las empresas generar capital trabajo. Características generales de impuesto a la renta. No trasladable, afecta directamente a quien genera el ingreso. Horizontales, aquellos que están en igual situación deben abonar igual gravamen. Contempla la equidad a través del principio. Vertical, aquellos que están en distinta situación deben abonar gravamen distinto. Rentas. Concepto a la renta, ley peruana. Rentas imputadas de goce y disfrute, ganancias de capital, explotación de una fuente, rentas de trabajo, capital y la aplicación conjunta de ambos factores. Son las rentas que provengan del capital primera, segunda categoría, trabajos de cuarta, quinta categoría, aplicación conjunta de ambos factores, rentas de empresas de tercera categoría. Entendiéndose como tales aquellas que provengan de una fuente durable, susceptible de generar ingresos periódicos, criterios de la renta activa. Impuesto a la renta, capital trabajo, primera categoría, segunda categoría, cuarta categoría, quinta categoría, tercera categoría. Categorización de la renta. Primera categoría, arrendamiento, subarrendamiento de bienes, muebles o inmuebles. Segunda categoría, colocación de capitales, regalías, patentes, rentas, talicias, derechos de llave y otros. Tercera categoría, actividades comerciales, industriales y servicios o negocios. Cuarta categoría, trabajo independiente de cualquier profesión, ciencia o arte oficio. Quinta categoría, trabajo dependiente. Base jurisdiccional. Se reconoce a los criterios imputación y vinculación de domicilio para el caso de sujetos domiciliados en el país y la ubicación de las fuentes generales de la renta para el caso de sujetos domiciliados en el país y los efectos de aplicación del impuesto. Criterios de vinculación. Esta situación sujetas impuestos la totalidad de la renta, gravames obtengan los contribuyentes que, conforme a la disposición de la ley impuesto a la renta, se consideran domiciliadas en el país, tener cuenta la nacionalidad de las personas naturales y lugar de la constitución de las jurídicas, ni la ubicación de la fuente productora, criterio de vinculación del domicilio. En el caso de contribuyentes no domiciliados en el país, de sucursales, agencias o establecimiento permanente, el impuesto recae solo sobre rentas gravadas de fuente peruano, criterio vinculado a la fuente. Renta de fuente peruana. Las producidas por los predios y los derechos relativos a los mismos, incluyendo las que provienen de su enajenación cuando los predios estén situados en el territorio de la producción, las producciones por bienes y derechos, incluyendo los que provienen de su enajenación cuando los mismos están situados físicamente, utilizados económicamente en el país. Los dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades cuanto a la empresa o sociedad que los distribuya, pague o acredite, se encuentra domiciliado en el país cuando el fondo de inversión, patrimonio, fideicomisos o el
fiduciario bancario que los distribuya, pague o acredite se encuentren constituidos establecidos en el país. Los orígenes en actividades civiles, comerciales, empresariales o de cualquier índole que se lleva a cabo en el territorio nacional. Las rentas vitalicias y las pensiones que tengan su origen en el trabajo personal cuando son pagados por un sujeto o entidad domiciliada y constituida en el país. Las obtenidas por la enajenación, retención o rescate de acción, participaciones representativas del capital, acciones de la inversión, certificados, títulos, bonos, papeles comerciales, valores representativos o cédulas hipotecarias, obligaciones al portador, otros valores al portador, otros valores mobiliarios, cuando las empresas, sociedades, fondos de inversión, fondos mutuos de inversión en valores o patrimonios fideicomisos que los hayan emitido están constituidos establecidos en el Perú. Las obtenidas por servicios digitales, prestaciones a través de Internet o cualquier adaptación, aplicación de los protocolos, plataformas de las tecnologías utilizados por Internet, cualquier otra red a través que presten servicios equivalentes cuando el servicio utilice económicamente, use o consuma el país. Inafectaciones. La inafectación, criterio de no sujeto o exclusión, se relaciona a la renta que no fue incluida dentro de la hipótesis incidencial del impuesto, donde las ocasiones se complementan con exclusiones expresas para efectos de precisión, mejor delimitación de lo que no está grabado. Cabe señalar que no es necesario que expresamente se reconozca una inafectación para que éste opere en tal. Impresos inafectos. La indemnización previstas por la disposición es labores vigentes, producidos por accidentes o enfermedades, sea que originen el régimen de seguridad social en un contrato seguro, en sentencia jurídica, en transacciones o cualquier otra forma. Las compensaciones por tiempo de servicio previstas por la disposición laborales vigentes, las rentas vitalicias y las pensiones que tengan origen en el trabajo personal, tales como jubilación, montepio, invalidez, los subsidios por incapacidad temporal, maternidad, lactancia, las rentas, ganancias que generan los activos que las respaldan, exoneraciones. La exoneración, a diferencia de la inafectación, es la situación en la cual se encuentran determinados sujetos u operaciones respecto a de los cuales se verifican todos los elementos y de las hipótesis afectadas, pero que sin embargo la norma tributaria suspende temporalmente el nacimiento de la obligación tributaria por razones económicas, políticas, sociales, de acuerdo al criterio del legislador. Las rentas que las sociedades o instituciones religiosas destinen a la realización de sus fines específicos en el país. Las rentas de fundaciones afectas y de asociaciones sin fines de lucro, cuyo instrumento de constitución comprenda exclusivamente algunos varios de los siguientes fines: beneficios, asistencia social, educación cultural, científica, artística, literaria, deportiva, política, gremiales, vivienda, siempre que destinen sus rentas a sus fines específicos en el país, no la distribuyan directamente, indirectamente entre los asociados, partes vinculadas a estos o aquellas.
Los ingresos brutos que perciben las representaciones de países extranjeros por los espectáculos en vivos, teatro, zarzuela, conciertos de música clásica, ópera, operadora, ballet, folclore, calificaciones como espectáculos públicos culturales por el Instituto Nacional Cultural realizado en el país. Los intereses que perciban o paguen las cooperativas de ahorro o crédito por las operaciones que realicen con sus socios. Contribuyentes. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Código Tributario, contribuyentes es aquel que realiza o respecto del cual se produce el hecho generador de la obligación tributaria. Las personas naturales. B. Las sucesiones indivisas. Las sociedades conyugales que ejerciten la opción de atribuir las rentas producidas por bienes comunes, uno de ellos. D. Las asociaciones de hecho profesionales y similares, así como quienes agrupen, quienes ejerzan cualquier arte, ciencia o ficción. E. Las personas jurídicas entendidas por tal. Las sociedades anónimas constituidas en el país. Las sociedades en comanditas constituidas en el país, las sociedades colectivas constituidas en el país. Bibliografía. SUNAT, Guía Tributaria Contable, Análisis Jurisprudencial. Rentas de capital, rentas de trabajo. Objetivo de la sesión. Objetivo 1. Comprender y analizar las características del tratamiento tributario de las rentas de capital de manera correcta. Objetivo 2. Comprender y analizar las características del tratamiento tributario de las rentas de trabajo de manera correcta. Rentas de capital. ¿Cuáles son las rentas de primera categoría? Arrendamiento o arrendamiento de predios. El arrendamiento o cesión temporal de bienes inmuebles destinados a predios, así como los derechos sobre estos, el valor mejorar introducidas en el bien, el arrendamiento subarrendatario, cuales no son reembolsados por el propietario, constituyen un beneficio para este. ¿Quién es el contribuyente al impuesto a la renta por las rentas de primera categoría? El contribuyente es el arrendador, subarrendador, cuando corresponda, pueda ser personal, natural, una sucesión indivisa o una sociedad conyugal. Los contribuyentes que tengan rentas de primera categoría abonarán con carácter de pago cuentas definitivo correspondiente a esta el monto que resulte aplicar la tasa de 6,25% sobre el importe que resulte reducir el 20% de que la renta bruta. También puede abreviar este procedimiento aplicando sobre el ingreso bruto del tasa del 5% como tasa efectiva del impuesto. Monto de alquiler por 5% igual monto a pagar. Presunciones de la renta bruta primera categoría. Arrendamiento de predios. No deberá ser inferior al 6% del valor de autovalor de predio. No se aplica cuando los predios son arrendados en el sector público nacional, museos, zoológicos y bibliotecas. Bienes inmuebles. No menor del 8% del valor adquisición, producto, construcción y del ingreso patrimonio no referidos a bienes. No se aplica cuando la cesión se efectúa a favor del sector público nacional, cuando cedente sea parte integrante, sociedad regular, comunidades de bienes contratados de colaboración empresarial que no lleve contabilidad independiente, así como cuando entre las partes intervinientes existe vinculación. Si el inquilino no paga un mes de alquiler, el propietario está obligado a pagar el impuesto.
Si el propietario debe declarar y pagar el impuesto mensualmente, aun cuando el inquilino no hubiera cancelado el monto del alquiler. Cuando se realizan mejoras en el bien, estas forman parte de la renta de primera categoría. El valor de mejoras introducidas en el bien por arrendatario tanto constituyen beneficios para el propietario y el parte en el que no se encuentre obligado a reembolsar formar parte de la renta gravable del propietario en el ejercicio tributario en que se devuelve el bien. 1. Concepto de las rentas, cuarta categoría. Si tienes ingresos por tu trabajo independiente, debes de pagar impuesto a la renta por cuarta categoría. También se te encuentran comprendidos los ingresos de los trabajadores del Estado con contrato de CAS, dietas, los directos consejeros regionales, regidores municipales. A continuación detalla cada tipo de estos ingresos. Ingresos que son o rentas de cuarta categoría: trabajo individual. Es el ingreso personalizado, desarrollo de una profesión, ciencia, oficio, cuyo cobro realiza tener relación de dependencia. Se incluyen a los ingresos de las personas que representan servicios en el Estado bajo de modalidad contrato administrativo de servicio de CAS. Desempeño de funciones. Director de empresas personales integrantes del directorio de las sociedades. Síndico, funciones encargados de la liquidación del activo pasivo de una empresa en el caso de mandatario, persona que, virtud de un contrato realizado, actos jurídicos por la cuenta de interés del demandante. Gestos de negocio, persona que asume la gestión de los negocios a la administración de bienes de otro. Albacea, persona encargada por el testador, por el juez, cumplir la última voluntad del fallecido. Actividades similares, entre otras, desempeño de la función de regidor municipal, consejero regional, por la dieta de que perciba. Esto todo al desempeño de funciones. Importancia. Las rentas de cuarta categoría corresponden a servicios prestados sin relación de dependencia. Los trabajadores de independientes que ganen hasta 3.026 al mes no pagan impuesto a la renta este año. Cabe recordar que el 2017 el tope fue de 2.953. El monto tope de referencia anual exonerado del impuesto a la renta será $3.036.312, 3.026 por 12. Por ello, si un trabajador independiente en un determinado mes gana más de 3.026, pero en el año proyecta que ganancia menor a los 3.200, también quedará libre de pago de impuestos, pero deberá solicitar a la SUNAT la suspensión de retenciones por pago a cuenta del impuesto a la renta. Tramos de pago. Si un trabajador independiente tiene ingresos anuales más de 36.312 al monto sobrante, se le aplica una tasa de impuesto a la renta diferenciada por tramos para determinar el impuesto a pagar. Así, en el monto sobrante 36.312 se ubica hasta 5 20.700 se aplicará una tasa de 8% sobre el monto resultado. Será impuesto a pagar para el tramo entre 5 hasta 20 UIT para la
impuesto a la renta será de 14%. Para el tramo de las 20 y 35 IT, la tasa impuesto a la renta será de 17%. Para el tramo de 35 y 35 IT, la tasa será de 20%. Y para el tramo superior de 45 IT, la tasa será 30%. Sesión 16. Impuesto de la renta, regímenes tributarios, impuesto de la renta, rentas empresariales. Objetivo de la sesión: comprender, analizar las características de tratamiento tributario, impuesto a la renta, de primera categoría de manera correcta. Objetivo 2. Comprender, analizar las características de tratamiento tributario de las rentas empresariales de manera correcta. Régimen tributario. ¿Cómo determino la forma en la que asumí el pago de mis impuestos? Nuevo régimen único simplificado. RUT, no se llevan libros. Este régimen tributario se encuentra personas que tienen un pequeño negocio cuyos principales clientes son consumidores finales. Ventajas que ofrece este régimen tributario: no llevas registro contable, solo efectúa el pago único mensual. No están obligados a presentar declaraciones mensuales ni anuales. Para determinar tu pago único mensual, deberás tomar en cuenta los ingresos compras mensuales a que resulte mayor, ubicar la categoría que corresponda, solo revisar la siguiente tabla. Nuevo régimen único simplificado RUS. ¿Cuánto pagar? Categoría. ¿Cuánto pagar? Categoría 1, 2. Ingresos compras hasta soles hasta 5.000. Y categoría 2 hasta 8.000. Cuota mensual en soles. Categoría 1 hasta 20, categoría 2 hasta 50 soles. ¿Cuánto pagar? De acuerdo al cronograma de obligaciones mensuales. Régimen especial de renta, RER. Este régimen tributario se encuentra las personas con negocio y personas jurídicas que obtengan rentas provenientes de actividades de comercio, industrias, entendiéndose por tales a la venta de los bienes adquieren, produzcan, manufacturen, así como aquellos recursos naturales que extraigan, incluidos a la cría y el cultivo de actividades y servicios. Ventas que te ofrece este régimen tributario. Solo lleva dos registros contables: registro de compras, registro de ventas. Solo presentas declaraciones mensuales. No estás obligado a presentar declaraciones anuales. La manera en cómo determinar qué impuesto debes declarar y pagar la SUNAT si te encuentra en el régimen especial de la renta RER está definida en la siguiente tabla. Régimen especial RER. ¿Cuánto pagar? Impuesto a la renta mensual, cuota de 1.5% de ingresos mensuales. Impuesto general a la venta IGB mensual 18%. ¿Cuánto declarar y pagar? De acuerdo al cronograma de obligaciones mensuales. Si tu ingreso anual superan los 525.000
deberás cambiar de régimen. Régimen MIPE, RPT, es un régimen creado especialmente para la micro y pequeña empresa, con el objetivo de promover sus crecimientos y brindar condiciones más simples para cumplir sus obligaciones tributarias. Uno de los requisitos para estar en este régimen es que tus ingresos netos no superen los 1.700 UIT en el ejercicio gravable. Ventas que te ofrece este régimen tributario: monto a pagar de acuerdo a la ganancia obtenida, a la tasa de producciones, posibilidad de suspender los pagos a cuenta de poder emitir comprobantes de cualquier tipo. ¿Cuánto a pagar? Pago cuenta del impuesto a la renta. Montos, ingresos, tasa. Montos, ingresos menor a 300 UIT a partir del mes que supera los 300 UIT. Tasa: un porcentaje de los ingresos netos, 1.5% de los ingresos netos. Coeficiente: calculado de acuerdo a los impuestos por el artículo de Ley 85 de la Ley de Impuestos a la Renta. Impuesto general a las ventas, IGB, mensuales, 18% de sus ventas realizadas. ¿Cuánto declarar y pagar? De acuerdo a la cronograma de obligaciones mensuales. Se presenta una declaración anular, tramo de ganancia hasta 15 UIT, más de 15 UIT. Tasa utilidad 10%, 29.5%. Si los activos superan de 1.000 o 1.000.000, se debe declarar impuesto temporal a los activos netos, tasa 0.4%. Régimen general. Este régimen tributario se encuentra en las personas con negocio y personas jurídicas que desarrollan actividades que constituyan negocios habituales, tales como las comerciales, industrias mineras, las explotaciones agropecuarias, forestales, pesqueras, otros recursos naturales, transporte, etc. También se encuentran en los agentes mediadores de comercio, tales como corredores de seguro, comisiones de mercantiles, los negocios, las asociaciones de cualquier profesión, arte, ciencia, oficio. Ventajas que se ofrecen a este régimen tributario: pueden desarrollar cualquier actividad sin límite de ingreso, pueden emitir todo tipo de comprobantes de pago. En caso que tengan pérdidas económicas en un año, se pueden descontar de las utilidades de los años posteriores, pudiendo llegar al caso de no pagar impuesto a la renta de regularización. La manera en cómo determinar qué impuestos deben declarar y pagar a la SUNAT. Si te encuentras en un régimen general, régimen general, está definida en la siguiente tabla. ¿Cuánto pagar? ¿Cuánto declarar y pagar? Se presenta una declaración anual. Régimen general: impuesto a la renta, pago a cuántos mensual, el que resulte como coeficiente el 1.5% según la ley del impuesto a la renta. Impuesto general a las ventas, IGB, mensual 18%, de acuerdo al cronograma de obligaciones mensuales, si con la cual se paga una regulación del impuesto equivalente al 29.5% sobre la ganancia. Rentas empresariales: Nuevo Rus, Don Lucho. RER, Sarita. Régimen general, Don César. Trabajadores independientes, Doctor Micura. Sobre las rentas de tercera categoría: actividades comerciales, industriales y servicios negocios. Rentas de agentes mediadores, comercios, rematadores, comisionistas. Las rentas se obtienen de notarios,
Cualquier renta que obtengan las personas jurídicas, empresas domiciliadas, ejercicio de profesión, arte, ciencia, oficio, asociación, sociedad civil, cualquier otra renta incluida en las demás categorías. Renta de cuarta categoría que se complementa con tercera categoría. Valor de mercado. En los casos de ventas, aportes de bienes y demás transferencias de propiedad y presentación de servicios, cualquier otro tipo de transacción o cualquier título de valor asignado a los bienes y servicios de más prestaciones para afectar del impuesto será el de mercado o el valor asignado difiere de mercado, sea sobrevaluación o subvaluación. Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT, procederá a ajustarlo tanto para al adquirente como para el transferente. Tasa de IR para preceptores de rentas de tercera categoría domiciliados en el país, tasa adicional es el 4%. El impuesto a cargo perceptores rentas de tercera categoría domiciliadas en el país determina aplicarlo sobre su renta neta la tasa siguiente: ejercicios gravables 2015, 2006, 2007, 2008, 2009, el 28, el 27, el 26% de las tasas. Las personas jurídicas se encuentran situadas en una tasa adicional de 4,1% sobre sus sumas, refiere el inciso G del artículo 24 del IR, impuesto determinado. De acuerdo a lo previsto en el presente párrafo, deberá abonarse el físico dentro del mes siguiente, efectuada la posición indirecta de la renta del plazo previsto por Código Tributario para las obligaciones periodicidad mensual. En caso no sea posible determinar el momento en que se efectúa la exposición indirecta de renta, el impuesto deberá abonar al físico dentro del mes siguiente a la fecha que se devengó el gasto. De no ser posible determinar la fecha devengón de gasto del impuesto, abonará en el mes de enero, ejercicio siguiente aquel en el cual se efectuará disposición indirecta de renta. Base legal, artículo 55, título. Depreciación. El desgaste o agotamiento que sufren los bienes activos fijos que las contribuyentes utilicen en negocio, industria, profesión, otras actividades productoras, rentas agravadas de tercera categoría, se compensará mediante la reducción de las respectivas depreciaciones. La depreciación antes referida, aplicaciones a los fines de determinación del impuesto para los demás efectos provistos en normas tributarias, debiendo imputarse anualmente y sí que en ningún caso pueda hacerse incidir en el ejercicio gravable. Depreciación correspondiente a los ejercicios anteriores, es decir, solo se aceptará como deducción de depreciación el periodo, debiendo preparar la depreciación correspondiente en el periodo anterior en caso sea trasladado contablemente como un gasto de ejercicio anterior. Impuestos generales a las ventas. Objetivo: comprender y analizar el ámbito de la aplicación del IGB, operaciones agravadas y no agravadas de manera correcta. Impuestos generales a las ventas, el 18% IGB. En concepto, IGB o impuesto general a las ventas es un impuesto que grava todas las fases del ciclo de producción y distribución. Está orientado a ser asumido por el consumidor final, encontrándose normalmente en el precio de compra de los productos que adquiere. Tasa: se aplica una tasa de 16% en las operaciones gravadas con IGB. A esa tasa se añade la tasa de 2% del impuesto de la promoción municipal IPM. De tal modo, a cada operación gravada se le aplica un total de 18% IGB IPM.
Característica principal: se le denomina no acumulativo porque solo grava el valor agregado de cada etapa en el ciclo económico, deduciéndose el impuesto que se agravó en las fases anteriores. Ámbito de aplicación: ventas en el país de bienes inmuebles, de prestación de servicios en el país, utilización del país en servicios de prestados por no domiciliados, contratos de construcción, la primera venta de inmuebles por el constructor, importación de bienes, ventas en el país de bienes inmuebles. Definición de la venta: todo acto, título oneroso que conlleve a la transmisión de propiedad de bienes independientes a la denominación que se le dé a los contratos, negociaciones que origine esta transferencia, tales como venta propiamente de dicha permuta, dación, pago, apropiación, adjudicación de disolución de las sociedades, aportes sociales, adjudicación por remate, cualquier otro acto que conduzca al mismo fin y las condiciones de pactar por las partes. Venta. Definición de bienes muebles: se entiende como tales a los corporales que pueden llevarse de un lugar a otro de derechos referentes de los mismos naves, aeronaves, de los signos distintivos, invenciones, derechos al autor, marcas, patentes, derechos de la llave y similares, así como los documentos, títulos cuya transferencia implique de cualquier de los mencionados bienes. Bienes considerados muebles: no se considera bienes muebles y a consecuencia su transferencia no está gravada en el impuesto a la moneda nacional, extranjera, ni cualquier documento representativo en las acciones, participaciones sociales, hecho, contrato de colaboración empresarial asociados en la participación similar, facturas, otros documentos pendientes, el cobro de valores mobiliarios, otros títulos, créditos, a salvo de la transferencia de los valores mobiliarios, títulos, documentos implique de un bien corporal o una nave, aeronave. Concepto de bienes muebles ubicados en el país. Así, para el caso IGB se aplica el principio territorial imposición en el país consumo, el cual dicta que solo gravaren hechos que implican el consumo de bienes y servicios en el territorio nacional. Se apela, pues, para el caso de bienes inmuebles, ubicación física, así entre otros casos la consideran la ubicación del país, bienes cuya inscripción, matrícula, patente o similar haya sido otorgado en el país, aun cuando el tiempo efectuado la venta se encuentra transitoriamente fuera de él. Conceptos de servicio prestado en el país. Concepto de servicio utilizado en el país. El servicio utilizado en el país, cuando siendo prestado por un sujeto no domiciliario, es un consumido empleado en el territorio nacional. El consumo empleado interpretado con el aprovechamiento económico del servicio del país para generación de operación gravadas con el impuesto. Servicio de transporte internacional de pasajeros. Para el caso del servicio de transporte internacional de pasajeros, el IGB se aplica sobre la venta de pasajes que se explica en el país aquellos documentos que aumentan, disminuyan el valor de la venta, los pasajes siempre que el servicio se inicie y termine en el país, así como de los que se adquieran en el extranjero para ser utilizados desde el país. Artículo 3. Nacimiento de las obligaciones tributarias. Fecha de entrega de un bien, fecha en que el bien queda a disposición de la adquiriente. Fecha de retiro de un bien, de los documentos que acredite y salida consumo del bien. Fecha que se percibe un ingreso o retribución de pago puesta a disposición de la contraprestación pactada, aquella que haga efectivo documento acredite lo que ocurra primero. Fecha en que emita el comprobante de pago, fecha en que, de acuerdo al reglamento comprobantes, el pago debe ser emitido o se emita lo que ocurra primero. Crédito fiscal. Objetivo de la sesión: recordar la importancia del crédito fiscal y sus requisitos sustanciales, formas en relación IGB en forma clara.
Crédito fiscal. Definición. Está constituido por el IGB consignado separadamente en el comprobante de pago, que respalda la adquisición de bienes y servicios contratados con ilusión de pago en la importación del bien. Debe ser utilizado mes a mes, deduciendo del impuesto de bruto para determinar el impuesto a pagar para esta adquisición. Otorguen los derechos de deducir como crédito fiscal IGB pagado actualmente deben ser permitidas como gasto y costo de la empresa de acuerdo a la legislación del impuesto a la renta y se deben destinar a operaciones gravadas con el IGB. Solo otorgan derecho a crédito fiscal las adquisiciones de bienes y prestaciones y utilizaciones de servicios contratados, construcción, importaciones que reúnan los requisitos siguientes. Requisitos sustancias sean permitidos como gastos o costos de la empresa de acuerdo a la legislación de impuesto a la renta, aun cuando el contribuyente no está afectado este último impuesto. Se destinen operaciones por lo que se debe pagar el impuesto. Requisitos formales. El impuesto general está consignado por separado en el comprobante de pago que acredite la compra de bienes, servicios, acto, contrato de construcción. Los comprobantes de pago documentos consignan el nombre y el número del RUP emisor de forma que no permitan confusión, contrastarlos con información obtenida a través de los medios de acceso público de la SUNAT y acuerdo a la información obtenida a través de dichos medios, el emisor comprobantes de pago documentos hayan estado habilitados para emitirlos en la fecha de su emisión. Los comprobantes de pago, notas de débito, documentos emitidos por la SUNAT o los que refiere el inicio a la formulación donde conste el pago de impuesto, utilización de servicios prestados por no domiciliados, hayan sido anotados en cualquier momento del sujeto del impuesto registro compras, mencionando el registro deberá estar legalizado antes de uso. Documentos que deben respaldar crédito fiscal de IGB. El comprobante de pago emitido por el vendedor de bien, constructor o prestador de servicios, adquisición del país, bienes, cargos, construcción y servicios o la liquidación de compras. Copia auténtica por ser agente de aduanas, declaración única, importación, así cuando la liquidación de pago, liquidación de cobranza u otros documentos emitidos por aduanas que acrediten el pago de impuestos en la importación de bienes. El comprobante de pago en el cual consta el valor servicio prestado por el no domiciliado, el documento donde conste el pago impuesto respectivo a la utilización de servicio en el país. Los recibos emitidos a nombre de arrendador, subarrendador del inmueble, por lo que los servicios públicos de suministro de energía eléctrica, agua, así como servicios públicos telecomunicaciones, arrendatario, subarrendatario, contra hacer uso de crédito fiscal como usuario de los dichos servicios siempre que cumpla con las condiciones establecidas en el reglamento comprobantes de pago. No todos los comprobantes son cantidad al beneficio del crédito fiscal. Existen ciertos requisitos que debe tener una compra para que te permitan utilizar el crédito fiscal. Caso contrario, este no será efectivo. La norma establece ciertos requisitos sustanciales y formales. Entre los sustanciales tenemos que dicha adquisición sea permitida como gasto a las empresas de acuerdo a la legislación de impuesto a la renta, es decir, que esté relacionado con este giro del negocio. Como parte de los requisitos formales, la norma que exige los documentos de pago deberán estar a nombre de la empresa.
deberán estar a nombre de la empresa, por lo que los recibos facturados deben consignarse denominación, razón social, el RUT compañía. Además, exigen dichos recibos hayan sido emitidos de acuerdo a los parámetros señalados en el reglamento de comprobantes de pago. Un ejemplo para entender mejor sobre el crédito fiscal. Un caso práctico. Imagina que por cada producto que ofrece tu empresa debes gastar 100 soles en insumos, pues pagan un IGB de 18 soles, que es precisamente el 18% de lo que cuesta. Siguiente, en el caso práctico, supongamos que ahora vendes este producto el doble de lo que te costara en los insumos, 200 soles, donde el IGB también es el del 18%, es decir, 36 soles. Este caso, cuando pagues tus impuestos por este producto, no tienes que pagarle a la SUNAT 36 soles, sino este monto menos el IGB que pagaste a quien te dio los insumos, es decir, pagas solo 18 soles. Las compras con boleta no son consideradas para el crédito fiscal. Tener en cuenta que las compras afectadas por el IGF son consideradas por el crédito fiscal solo si son sustentadas en facturas, así como con boletas. No van a aplicar para reducir gastos que tendrán que pagar debido a que el IGB es el valor de venta, no vendrán desagregados. Errores para aplicar el crédito fiscal. Algunas personas tratan de incluir los gastos personales como gastos de empresa. Esto no es recomendable, especialmente porque la SUNAT puede notar las incongruencias y no admitir facturas como gastos de tu negocio. Por ejemplo, incongruente tener empresas fabricación, calzado, querer pasar como gastos de empresa la adquisición de productos de higiene personal. Esta mala práctica no es recomendable porque pagarás más impuestos y tus gastos de más no serán considerados como crédito. Fácil, toda adquisición con factura debe estar directamente relacionado con el giro del negocio, salvo que tu empresa presente un sustento técnico que respalde tus adquisiciones como parte de la necesidad de tu negocio. Todas las empresas que vendan productos y servicios están obligados a pagar impuestos IGB, renta. Hay empresas que no necesariamente emiten facturas, por ejemplo, pueden emitir boletas de pago por sus operaciones comerciales y por lo tanto también están obligadas a pagar impuestos. Sección 19. Importaciones, registros contables. Objetivo de la sesión. Objetivo 1. Distinguir el tratamiento tributario para exportar saldo a favor del exportador del IGB de manera correcta. Objetivo 2. Reconocer la importancia de los registros contables en cumplimiento de los requisitos sustanciales y formales para el IGB en forma clara. En los últimos tiempos en el Perú ha incrementado las exportaciones de comercio exterior en gran magnitud, pasando las exportaciones tradicionales de minería, materiales primas y otros productos que poco a poco van creando un valor agregado a una mejor oferta de productos hacia otros países o territorios. La tendencia de las ventas hacia el exterior se va en crecimiento. En ello obedece también al entendimiento del Estado de promoverlas, por lo que tanto sector público como privado están orientados a mejorar la oferta exportadora, ya que se habla tanto de la venta hacia el exterior, los bienes nos toca realizar un análisis acerca del concepto de exportación, que implicancia acarrea, cuál es su tratamiento con la relación a la legislación de impuesto general a las ventas. Exportación.
El régimen aduanero, por lo cual permite la salida del territorio aduanero las mercancías nacionalizadas para el uso y consumo indefinido en el exterior. Para ello, transferencia de bienes debe efectuar en un cliente domiciliado en el extranjero. Cabanellas precisa que al término de exportación significa el envío de mercaderías o productos del país propio a otro del que se menciona uno distinto. La extranjería de géneros de un estado para llevarlo a otro posee la trascendencia muy grande de muy materia económica, porque priva de productos al país, porque permite obtener aquellos que carece también para construir fuentes de ingresos para el fisco nacional. ¿Cómo se demuestra que los bienes vendidos han sido exportados? La exportación de bienes de esta afecta al pago del IGB el 18%. Dice. Portamos primero explicando del hecho que si venden bienes en el territorio peruano por parte de una persona que es habitual y genera rentas de tipo empresarial, existe la afectación del pago del impuesto general a las ventas. Consumo se produce en él. Ello permite que se cumpla el impuesto señalado por literal al artículo 1 de la ley del IGB al producir de ventas de bienes el país. El cambio, si se realiza la venta de un bien que es llevado fuera del territorio nacional, la manera inmediata de observaríamos que el regla del párrafo anterior no se estaría cumpliendo y por lo donde no existe el paso de IGB, aun cuando ésta aparezca así de sencillo resulte necesario embosar. ¿Qué sucede si se factura con IGB a la venta un bien que se exporta? Si vendes de los bienes que se encuentran ubicado en el Perú, emite una factura que sustenta la venta de mismos y afecta el pago del IGB, estará en la práctica trasladado impuesto al exterior, específicamente a la persona no domiciliada. Por obvias razones, las personas que están ubicadas en el exterior al asumir estos impuestos no se le permitirá utilizar el crédito fiscal. Por ello, el hecho que conforme propia estructura de impuesto al valor agregado IVA 6 a nivel mundial IGB, por parte de este modo apreciaremos en este término económico se estaría realizando un traslado de IGB peruano a una persona ubicada en el exterior, la cual no podrá utilizar referido crédito. Abastecimiento de combustibles. Las embarcaciones de banderas extranjeras. El reglamento considerado como exportaciones el abastecimiento de combustibles a las embarcaciones extranjeras, siempre que el recurso extraído desembarque en plantas industriales, pesqueras nacionales en un porcentaje mínimo de 30% de la carga en bodega. Actividad. Identificar y realizar el cuadro comparativo entre los registros contables. Sesión 19. Exportaciones, registros contables. Objetivos de la sesión. Objetivo 1. Distinguir los tratamientos tributarios para exportaciones de saldo a favor del exportador IGB de manera correcta. Reconocer las importaciones de los registros contables en cumplimiento de los requisitos sustanciales formales para el IGB en forma clara. En los últimos tiempos, el Perú ha incrementado las operaciones de comercio exterior en gran magnitud, pasando de la exportación tradicional de minerales a materiales primas, otros productos que poco a poco van creando un valor agregado, una mejor oferta de productos hacia otros países o territorios.
La tendencia de ventas hacia el exterior va creciendo. En ello obedece también entendimiento de los estados promoverlas, por lo que tanto el sector público como privado están orientados a mejorar la oferta exportadora. Ya que se habla tanto de la venta hacia el exterior de bienes, nos toca realizar un análisis acerca del concepto de exportación que implican acarrea cuál en tu tratamiento con relación a la legislación del impuesto general a las ventas. Exportación. El régimen aduanero por el cual se permite la salida del territorio aduanero mercancías nacionales nacionalizadas para el uso de consumo definitivo en el exterior. Para ello, la transferencia de bienes debe efectuar un cliente domiciliado en el extranjero. Cabanellas precisa que el término de exportaciones significa el envío de mercaderías o productos del país propio a otro, del que se menciona uno del distinto. La extranjería de géneros, un Estado llevarlas a otro posee trascendencia muy grave en materia económica y porque priva de productos del país, ya que porque permite obtener aquellas de que carece, también constituir fuentes de egresos para el fisco nacional. ¿Cómo se demuestra los bienes vendidos han sido exportados? Las exportaciones de bienes afectan el pago del IGB. Exportaciones, primero, aplicando el hecho de que se vendan bienes del territorio peruano por parte de una persona que habitual que genere las rentas del tipo de empresarial, existirá la afecta de pagos impuestos general a las ventas de vez que el consumo produce. Ello permite que se cumpla el supuesto señalador literal al artículo 1 de la ley del IGB producido en la venta de bienes del país. En cambio, si se realiza la venta de un bien que ha llevado fuera del territorio nacional de manera inmediata, observaríamos que la regla de párrafo antes de no estaría en cumplimiento, por donde no existiría el pago de IGB, aun cuando este parezca así de sencillo, resulta necesario esbozar. ¿Qué sucede si la factura con IGB a la venta de un bien que se exporta? Si el vendedor de los bienes que se encuentra ubicado en el Perú emite una factura que sustenta la venta de los mismos, afecta al pago del IGB, estará en práctica trasladando un impuesto exterior especificado a las personas no domiciliadas. Por obvias razones, las personas que estén ubicadas en el exterior asumir este impuesto no se permite utilizar crédito fiscal y por ello el hecho conforme a la propia estructura impuesto de valor agregado IVA 6 a nivel mundial, cual IGB forma parte de este modo, apreciamos términos económicos, estará realizada a través del IGB peruano una persona ubicada en el exterior, lo cual podrá utilizar referido crédito. Abastecimiento de combustible de las embarcaciones de bandera extranjera. El reglamento considera como las exportaciones de abastecimiento de combustible de las embarcaciones extranjeras, siempre que el recurso extraído se desembarque en la planta industrial pesquera nacional, un porcentaje mínimo del 30% de la carga de bodega. Actividad. Identificar, realizar un cuadro comparativo entre registros contables. Sección 20. Tributos nacionales y municipales. Objetivo de la sesión: comprender y analizar las características y tratamientos de los tributos nacionales y municipales de manera correcta. Tributos nacionales y municipales. Tributos. Potestad tributaria. Consiste en la facultad de crear, modificar, suprimir tributos y materiales que muestren la Constitución regula también hace relación con los límites dentro de los cuales se ejerce esta facultad. Por lo tanto, la potestad tributaria en el Perú nace de la Constitución y es también materia constitucional de distribución de potestad entre distintos niveles de gobierno nacional, central, regional, local, municipal. Materia de ámbito, la potestad tributaria. La doctrina vigente mayoritariamente distingue en tres tipos. Los de tributos, que son impuestos a las contribuciones de tasas de impuestos, están incluidas en la potestad tributaria municipal. Contribuciones, por el contrario, si están incluidas, son objetos de definición de la ley orgánica municipalidad. Finalmente, Constitución menciona expresamente la tasa
pero referirse en los arbitrios de derechos comprende tributos de la doctrina usualmente considera como tasas. Marco legal, decreto legislativo número 776. Ingresos municipales se sustentan en los impuestos municipales, contribuciones a tasas determinen consejos municipales mediante ordenanzas. Los impuestos nacionales creados a favor de las municipalidades distribuidos mediante los fondos de cooperación municipal Foncomún. Participación de las recaudaciones tributarias a favor de las municipalidades, otros ingresos que perciben las municipalidades. Impuestos municipales, administración, impuesto predial, impuesto de los juegos pinball, bingo, rifas, similares, impuestos a la alcábala, impuestos a los espectáculos públicos no deportivos. Administración N provincial, impuesto a patrimonio vehicular, impuesto a las apuestas, impuesto a los juegos loterías. Contribuciones y tasas municipales. Contribuciones municipales, contribuciones especiales, obras públicas, tasas municipales, tasas por servicios públicos y arbitrarios, tasas por servicios administrativos y derechos, tasas por las licencias de apertura y establecimiento, tasas por estacionario y vehicular, tasas de transporte público, otras tasas por la realización de actividades sujetas a fiscalización y control municipal extraordinario. Tributos nacionales creados a favor de las municipalidades. Impuesto promocional municipal 2% de las operaciones afectadas al IGB. Impuesto rodaje aplicar a las gasolinas con tasa del 8% sobre precio ex planta en el caso de venta país de valor CIP tratándose de la importación. Impuesto a las embarcaciones de recreo 5% valor de las embarcaciones. Participación de la recaudación de tributos a favor de las municipalidades. Participación de la renta aduanera, 2% en las rentas que recaudan aduanas. Adicionalmente, el Consejo Provincial Santa percibe el 20% de los ingresos de aduanas en Chimbote. Impuesto a los juegos de casino, máquinas, tragamonedas, tasas, 12%. Sobre los ingresos netos mensuales reducidos, gastos, mantenimiento, 60% de rendimiento, impuesto destinados a los gobiernos locales. Otros impuestos que reciben las municipalidades. El Fondo de Compensación Municipal Foncomún se constituye con el siguiente recurso: rendimiento de impuesto de promoción municipal, rendimiento del impuesto de rodaje, impuesto de embarcación de recreo, recursos asignados al concepto de canon minero, canon pesquero, canon hidroenergético, canon gasífero, canon forestal, canon sobre canon petróleo, programa de vaso de leche, derecho a la vigencia de la minera. Tributos nacionales y municipales. Objetivo es analizar las características de tratamiento de los tributos nacionales y municipales de manera correcta. Tributos nacionales y municipales. Potestad tributaria. Consiste en la facultad de crear, modificar, suprimir tributos y manera que muestra que la Constitución regula también hace relación con los límites dentro de los cuales se ejerce con esta facultad. Por lo tanto, la potestad tributaria en el Perú nace con la Constitución y esta también materia de constitución, distribución de la potestad entre los distintos niveles de gobierno nacionales, centrales, regionales, locales y municipales. Materia de ámbito o potestad tributaria. La doctrina vigente de la mayoría distingue los tipos de tributos que son impuestos, contribuciones, tasas de impuestos, están incluidas potencial tributaria municipal, contribución. Por lo contrario, están incluidas y son objetos de definición a la ley orgánica municipal. Finalmente, Constitución menciona expresamente de las tasas, pero referirse a los arbitrios y de derechos de comprende tributos que la doctrina usualmente considera como tasas. Marco legal, decreto legislativo número 776. Los ingresos municipales se sustentan en los impuestos municipales, las contribuciones, tasas determinan conceptos de municipalidades mediante ordenanzas, los impuestos nacionales creados a favor de las municipalidades distribuidos mediante el Fondo de Compensación Municipal Foncomún, participación, recaudación de tributos a favor de las municipalidades, otros ingresos perciban las municipalidades. Impuestos municipales, administración distrital. Impuesto predial, impuesto de los juegos a pinball, bingo, rifas similares, impuesto a la alcábala, impuesto al espectáculo público no deportivo, administrativo no provincial, impuesto al patrimonio vehicular, impuesto a las apuestas, impuesto a los juegos de lotería.
Contribuciones a las tasas municipales, contribución municipales, contribuciones especiales, obras públicas, tasas municipales, tasas por servicios de público arbitrios, tasas de servicios administrativos o derechos, tasas de licencias de apertura de establecimiento, tasas de estacionamiento de vehículos, tasas de transporte público, otras tasas de la realización de actividades sujetas a fiscalización al control municipal extraordinario. Tributos nacionales creados a favor de las municipalidades. Impuestos de promoción municipal 2% a las operaciones ofertas de IGB, impuesto al rodaje aplicable a las gasolinas en tasa 8% sobre el precio de planta del caso de venta, país, valor, SIP, tratándose de las importaciones, impuestos de las exportaciones de recreo 5% al valor de las embarcaciones, participación en recaudación de tributos de las municipalidades, participación de rentas, aduanas 2% en las rentas que recaude la aduana. Adicionalmente, el Consenso Provincial Santa participa en el 20% de los ingresos de aduanas Chimbote. Impuesto a los juegos de casino, máquinas, tragamonedas, tasa 12%, sobre los ingresos netos mensuales reducidos a gastos de mantenimiento 60%, del rendimiento de impuestos destinado a los gobiernos locales. Otros ingresos que reciban las municipalidades. El Fondo de Compensación Municipal Foncomún se constituye con siguientes recursos: rendimiento de impuestos, promoción municipal, rendimiento de impuestos de rodaje, el impuesto de la embarcación de recreo, recursos asignados al concepto de canon minero, canon pesquero, canon hidroenergético, canon gasífero, canon forestal, canon sobre canon petrolero, programa de vaso de leche, derecho de vigencia minera.